¿Cuántos en nuestra ciudad conducimos o bien un vehículo como carro, automóvil, o por ejemplo una motocicleta o la bicicleta, o incluso quienes conducimos nos preguntamos qué tan buen peatón soy? Pues bien, ante los diferentes momentos que hemos visto en nuestra ciudad, en la que tantas muertes y cifras que nos alarman ponen en riesgo el sistema de salud del Estado colombiano, o incluso en cuántos hogares hay personas que quizás han perdido la movilidad o están en situaciones límite fruto de un accidente vial. ¿Qué nos mueve al momento de conducir? Nos dejamos llevar por la intolerancia, por el estrés, por situaciones que a veces no somos capaces de manejar. En nuestras escuelas de conducción, los aprendizajes van basados simple al arte de sabernos desplazar, pero ¿por qué no al arte de tener inteligencia emocional al momento de conducir y saber que soy un ser humano que aguardan en casa y que el otro también es otro ser humano que aguardan en casa, y eso me tiene que ayudar a pensar distinto? Pues bien, en este espacio de opinión de En Rojo y Negro queremos ofrecerles una reflexión al respecto. Esa intolerancia en nuestras vías y lo que ha producido en un país como el nuestro. Pero ¿qué tal si iniciamos de la mano del subsecretario de Seguridad Vial y Control del distrito de nuestra ciudad de Medellín, para que nos dé algunos elementos y tips, sobre todo también algunas cifras que nos pueden ayudar a pensar al momento de ser conductor cuál debería el deber ser desde nuestra actitud? La nota que les ofrecemos para iniciar nuestro espacio de opinión de En Rojo y Negro. Pues es importante tener presente que los incidentes viales no tienen una causa única ni en Medellín, ni en el territorio, ni en el mundo. La incidentalidad vial es un fenómeno multicausal. Quiere decir esto que son varios factores que concurren en un mismo momento que permiten que se presente el incidente vial como tal. Claramente, pues en Medellín hay unos factores que son más relevantes que los otros, como por ejemplo el exceso de velocidad, no respetar las normas de tránsito, la falta de respeto del espacio público y la falta de civismo. Quien conduce el vehículo pues es un ser humano per se, ¿cierto? Y ese ser humano pues tiene una serie de situaciones endógenas, hay situaciones exógenas que están en la vía, y la falta de gestión de emociones, de la ira, del estrés, de la preocupación, del amor, del desamor, la falta de gestionar estas emociones claramente tienen incidencia en cómo nos comportamos en el espacio público, cómo nos relacionamos con el otro. Y pues claramente un vehículo es un arma que pesa 1.5 toneladas y que está transitando a unas velocidades que pueden ocasionar unas lesiones graves y pueden ocasionar la muerte de unas personas. Según cifras preliminares presentadas por Fasecolda, en el 2022 se registraron, escuchen esta cifra, 57.854 víctimas de accidentes de tránsito solo en la ciudad de Medellín, no en todo el país. La Secretaría de Movilidad de nuestra ciudad afirma que en lo que va corrido de este año, fíjense, cerca de 11 meses, 8.000 personas lesionadas en accidentes de tránsito, de las cuales la mayoría de ellas corresponden a motociclistas, con 4.700. Y es que detrás de una lesión no solo está la muerte, que es muy lamentable, sino también las lesiones permanentes y lo que eso implica para nuestro país, para el sistema de salud. ¿Qué pasa en una ciudad como la nuestra, donde nos encontramos a diario con alto tráfico, trancones, pero sobre todo un aspecto que queremos resaltar en este espacio de opinión, y es la falta de tolerancia, ocasionada bien sea por el estrés, bien sea por no programar adecuadamente nuestros desplazamientos,
lo que lleva a que incluso cifras que nos pueden poner a alarmar y es cuánto tiempo nos demoramos, sí, de nuestro día, desplazándonos hacia lugares de trabajo y haciendo el recorrido de vuelta. Y entonces aparece un momento fundamental para que en este espacio de opinión dialoguemos y debatamos para ello. Y por eso nos acompaña Hernán Darío Gil, quien es antropólogo, filósofo y sobre todo docente investigador de la Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades de nuestra universidad. Y nos acompaña igualmente Juan Felipe García, quien es especialista en seguridad social y riesgos del trabajo y psicólogo desde gestión humana de nuestra universidad. Bienvenidos. Juan Felipe, empecemos un poco con este contexto. Pensamos que recientemente se hizo hace ya un tiempo Medellín fue sede de todo un congreso acerca de la personalización en la movilidad y allí escuchábamos a algunos de los panelistas decir, si quieres conocer realmente a una persona, ponla frente a un volante en una hora pica o en una situación de estrés. Escuchábamos cifras que seguramente nos ponen a pensar, pero que lleva a que efectivamente los accidentes viales son ocasionados por el estrés. Ese manejo del estrés, de la falta de control, convertido ya en un problema de seguridad, ¿cómo podríamos enfocarlo? Bueno, básicamente para entender el tema del estrés, podemos ligarnos a un modelo que lo explica de una manera pues muy adecuada, es el modelo de Robert Karasek, donde digamos lo esquematiza como una balanza en la cual por un lado tengo las demandas, entre ellas por ejemplo a la hora de conducir tendría que ver con el tiempo en el que tengo que estar en determinado sitio, la forma como tengo que hacerle digamos frente a los diferentes obstáculos en la vía, también ese tema emocional de los otros conductores entra ahí, ¿cierto? Y el control es la capacidad que tengo yo para procesar toda esa información y tomar decisiones adecuadas. Muchas veces esas decisiones están permeadas por el tema emocional, ¿cierto? Por la carga emocional con la que tú llegas, con esa disposición que tienes también y con comportamientos previos ya adquiridos. Entonces lo que ocurre en muchas ocasiones es que todo esto confluye de una mala manera, no está bien configurado de pronto en la persona de forma individual y pues genera propensión a que haya más accidentes. Entonces por ahí podemos ir como dilucidando un poco algunos de los aspectos ligados a esto. Sí es claro que es un tema multifactorial, bastante complejo y tiene que ver con el procesamiento individual de información, con la gestión emocional también, pero hay otros factores que influyen fuertemente desde lo social, desde, por ejemplo, ciudades ya muy grandes, con crecimiento muy alto y no muy bien planeadas, como pasa en nuestro caso pues, a nivel latinoamericano, y todo esto, digamos, conduce a este caldo de cultivo que genera pues, un comportamiento generalizado que no es tan adecuado y que nos genera problemáticas a nivel de salud pública, incluso, como lo mencionaba muy bien ahorita. Hernán, cuando uno se enfoca como a un tema de este, nos damos cuenta que en una vía convergen demasiados actores, que probablemente las vías no están programadas o planeadas en largo tiempo, sino que obedece como a necesidades puntuales de los gobiernos de turno, bien sea locales o departamentales o nacionales. Y eso nos lleva a que también analicemos lo sociocultural, ¿cierto? Como todo eso que está en el ambiente, no solo en el imaginario, sino en la realidad que vive cada una de las personas cuando sale de su hogar, cuando toma un automóvil o una motocicleta. ¿Qué tanto influyen esos aspectos socioculturales al momento de saber que cuando estás frente a un automóvil tenés un arma, algo que se puede convertir en un arma contra otros? Pero hoy vemos proliferación de videos en redes sociales de intolerancia, de irse a golpes, incluso de atentar contra la vida de otras personas. Muchas gracias por la invitación y porque podamos hablar de una de las realidades más críticas que tenemos hoy en las ciudades del mundo. Yo pensaría que debemos aterrizar un primer momento antropológico y es el hecho de conducir. Cuando yo voy a conducir, tengo una categoría de poder frente al otro. En todo este análisis que nosotros hemos hecho, pues vas a conducir un vehículo y ahora lo decía el subsecretario de Seguridad Vial del distrito.
Yo voy a conducir un vehículo y ahí hay 1 tonelada o 1.5 toneladas que puede matar a cualquiera. Pero hagamos un análisis, una bicicleta. ¿Dónde está la categoría de que esta sociedad no le haya enseñado al otro a que hay una relación con el otro que no está basada en el poder? Nosotros tenemos relaciones basadas en poder. ¿En cuál poder? En el poder del carro que tengo. Cuando a mí me enseñaron a conducir, hace 40 años, mi papá me decía, esto es un arte que hay que disfrutar. Nosotros olvidamos eso y convertimos el vehículo en un instrumento de poder frente al otro para llegar rápido. Eso nos lleva a esas categorías de estrés. Y no solo el vehículo automotor como el carro o la moto, sino que yo hago mucho énfasis en la bicicleta, porque inclusive a nuestros estudiantes en la investigación de Yo Peatón que tiene esta universidad, de que nos dimos cuenta que inclusive el de la bicicleta le tira a uno la bicicleta a quien la detenta, cuando el dueño de la vía es realmente ¿quién? El peatón. Regresemos pues, César, a la idea de lo que significa Aristóteles para hablar del zoopoliticón. ¿Quién es el zoopoliticón? El que recorre la ciudad, el que vive esa ciudad. Ojalá nosotros la pudiéramos hacer a pie. Por eso, lo primero que nosotros deberíamos pensar es dónde descarga la idea de poder. Y esa idea de poder está descargada en cualquier aparato en el que yo me monto. Inclusive bicicleta, patineta, bicicleta eléctrica, moto, carro, inclusive en la idea de no pensar en el otro. Esa categoría de poder es un primer momento antropológico que nosotros no hemos descargado en el análisis de lo que significa conducir, por ejemplo. Y detrás de esa conducción hay también unos factores no solo socioculturales, sino también categorías emocionales, como lo decía Juan Felipe, pero lo que significa desde una reflexión psicológica el saber que nuestras vías no están siempre preparadas para saber respetar al otro y sobre todo la condición del otro frente a la vía. ¿Qué tal si escuchamos a Rodrigo Mazo, docente de la Facultad de Psicología de nuestra universidad, quien nos hablará sobre el manejo del estrés ante situaciones de este tipo? La nota que les ofrecemos en este momento. Para hablar del estrés asociado al tráfico vehicular, primero tenemos que entender qué es el estrés. El estrés es una reacción del organismo como respuesta a situaciones que se salen de su control, que percibe como amenazantes o que son altamente demandantes. Y el tráfico vehicular, como está en ciudades como Medellín, cumple con las 3 condiciones. Se percibe que son situaciones por fuera de control, que uno no las puede controlar, que son amenazantes y altamente demandantes para las personas. Y eso trae en sí una serie de reacciones por sentimos que no tenemos el tiempo, que estamos perdiendo control sobre las situaciones, nos desesperamos y eso nos genera reacciones que después van a generar una perturbación en nuestro estado de ánimo o en nuestra estabilidad emocional. El estrés genera una perturbación en el metabolismo y en el equilibrio emocional y biológico. Entonces la persona ante situaciones como el tráfico vehicular empieza a tener reacciones cognitivas, es decir, pensamientos que resultan de preocupación y amenaza, emocionales, donde empieza a tener reacciones como ira, agresividad, se sale de control, pierde como esa condición de estabilidad y obviamente le lleva a reacciones que le afectan en su estado interior y en sus reacciones hacia afuera. Si empezamos a identificar los factores que nos estresan, vamos a poder empezar a tener algunas estrategias para el manejo del estrés. Por ejemplo, si vas en tu vehículo, debes convertir tu auto en un espacio de seguridad y confort para ti. No es, porque mucha gente lo hace, que en el mismo vehículo van trabajando, van escuchando reuniones de trabajo, o van maquillándose, o van haciendo un montón de cosas que uno dice, te está afectando esa condición de ir tranquilo y relajado en el auto. Pon buena música, convierte eso en un espacio de disfrute, de tranquilidad.
ejercicios de respiración que te permita como estar más calmado al momento de estar en el vehículo. Y todo eso, respeta las normas de tránsito, ve a tu ritmo. Si no puedes controlar algo, pues asúmelo. No lo puedo controlar, entonces lo asumo y voy al ritmo que deba ir. Y todo eso, con una actitud positiva, te va a ayudar a regular esas reacciones de estrés. La intolerancia en nuestras vías, la falta de inteligencia emocional para manejar el estrés ante determinadas circunstancias, el saber quién tiene la prioridad en una vía, como lo acabamos de escuchar, el ser capaz de ponernos en la situación del otro, el aprender a encontrar estrategias para que problemas de este tipo o el conducir en nuestras ciudades, Juan Felipe, no terminen en problemas incluso de salud mental, como cifras que cada vez más encontramos. Cuando íbamos a Rodrigo, el psicólogo, nos iba dando como unas líneas. ¿Qué tanto puede afectar la salud mental, el estrés en las vías de esas personas que salen a las 5 de la mañana y regresan de nuevo a su casa hacia las 8 de la noche porque demoraron en los desplazamientos de llegar a su trabajo, del trabajo a la casa casi que 4 horas, 2 y 2 y cosas por el estilo? El hecho de que no podamos compartir en familia y dedicar esos tiempos por estar conduciendo, ¿a qué nos puede ir llevando crónicamente el día de mañana? Perfecto, no, yo veo el tema de salud mental como una especie de precarga con la cual el conductor aborda el vehículo. ¿Qué pasa en el vehículo? En términos de un autor, se llama Paul Graves, el vehículo de alguna forma representa un hábitat y una segunda piel para el conductor, una especie de armadura. Y desde ahí se articula lo que nos decía el profesor Hernán ahorita, es un mecanismo de poder también, donde estás ya, pues, de alguna forma, entre comillas, blindado. Pero eso te genera una falsa sensación de seguridad que te lleva, digamos, o te conduce más fácilmente a la toma de unas decisiones en tiempo muy corto que probablemente son muy relacionadas con la apetencia al riesgo. Todo este tema, digamos, va como mezclándose allí, hace parte, digamos, de todas estas condiciones que impactan la conducción y pues genera que no tengas las medidas o no tengas en cuenta sobre todo las medidas digamos preventivas adecuadas, que te olvides de lo que a nivel cognitivo has introyectado supuestamente en los cursos de conducción y demás, y pues las decisiones no estén de alguna forma ligadas a estos asuntos, sino a un tema más desde la aspiración, desde esa sensación falsa de control y de protección, y que desde allí incluso pues te importe muy poco el otro. Te lleva a tomar digamos unas conductas muy riesgosas que van a generar muy probablemente todas estas condiciones que vemos. Entonces el tema de salud mental hay que trabajarlo muy de fondo, muy de base con las personas. Yo creo que los cursos de conducción que brindamos hoy en día, que se enfocan digamos en esa parte de pues digamos la actitud para conducir desde lo netamente cognitivo, ¿cierto? Se quedan cortas porque las decisiones no están mediadas solamente por el tema de información, sino que están mediadas también por el tema emocional, y eso probablemente no se ve en ese tipo de cursos. No estamos preparando a las personas desde ahí. Yo creo que ahí habría una oportunidad adecuada para mejorar este asunto, y bueno, pienso que la psicología, la sociología, la antropología está llamada también a ser parte de este tipo de preparación. Son ciencias que hasta ahora de pronto han quedado muy, digamos, desligadas de estos procesos sociales, cuando los vemos como en una lógica de industrialización y demás, pero que nos pueden generar un valor muy grande hoy en día, ¿cierto? Yo creo que la incursión de estas ciencias en los medios productivos llevan un desarrollo más o menos de 50 años hasta ahora, 50, 60 años, pero en el tema digamos, de la conducción es importante empezar a tenerlas también en cuenta cuando la vemos en lógica, digamos, de salud pública, cómo podemos contribuir desde estas ciencias a la mejora pues, de todas estas condiciones y a la hora pues, como de montar programas que nos ayuden a mejorar estos asuntos. Hernán, cuando uno
escucha toda esa mirada desde lo emocional, o sea, no sabes cómo vas a reaccionar, son segundos, probablemente tuviste un mal día en casa, probablemente te despidieron del trabajo, perdiste el empleo, estás pensando mil cosas mientras estás al volante y no sabes si reaccionas por medio del llanto, o por medio de la agresión o tantas otras cosas. ¿Hay algún tipo de estudios que nos permitan acercarnos a una manera de cómo lograr que esa relación de la persona con su entorno realmente sea lo más amigable posible, que nos ayude a tomar las mejores decisiones ante momentos de este tipo? O indiscutiblemente ahí depende de la formación de cada uno. Yo creo que desde la antropología hemos logrado rastrear de dónde vienen los fenómenos y hemos podido llegar a conclusiones muy claras. Una, a uno lo tienen que educar. Problema, a nosotros no nos han educado ni para vivir ni para conducir. O sea, esa gran conclusión en este programa es monumental. ¿Por qué? Porque a nosotros esa idea de lo que significan los sentimientos, lo que nos dijeron es aflórelo, pero no hagamos la ataraxia que hacían los griegos de cómo puedo controlarlo, no aflorarlo. ¿Cómo me pueden educar para hacer eso? Entonces hoy tenemos en el mundo grandes escuelas de conducción. Nosotros deberíamos decir una cosa ya desde este programa, a ver si se hace realidad en 10 años, que sea la universidad donde venga la gente a que le den la licencia de conducción, porque ya lo decía Juan Felipe en ese sentido. Nosotros vamos a una escuela y lo que nos dan en esa escuela realmente no sirve. O sea, la investigación que nosotros hemos hecho ha llegado a una conclusión, que yo me estreso más manejando y empiezo a aflorar más la debilidad humana. ¿Por qué? No conozco las normas de tránsito. Yo en mi clase, nosotros tenemos un curso muy bello aquí que se llama Antropología Urbana, y a mis muchachos les hago los signos de tránsito y señales de tránsito, y le digo, dígame pues, ¿qué significa esto? Y ellos se quedan mirando el tablero. No, profe. ¿Y hace cuánto conduce usted? No, profe, hace 5 años. Y usted no sabe qué significa eso. Si usted no sabe qué significa ese signo y ese símbolo, no sabe cómo responder frente al mundo. Por eso la precarga de la que hablaba Juan Felipe, esa precarga es la ansiedad con la que yo salgo porque no tengo la seguridad para enfrentarme al mundo. Cuando yo tengo la seguridad para enfrentarme al mundo, tengo un problema. Yo he escuchado aquí mismo en la universidad que hay gente que dice, estoy tan maluco que no quiero conducir. Allí estamos tomando una decisión de salud mental. Pregunta, ¿nosotros lo hacemos? No, nosotros vemos que nuestros muchachos se enojan con el papá y salen en la moto a 1000. ¿Sí? Entonces empezamos a tener un problema en esa educación personal y en la educación vial, cómo me enseñan a conducir. Y quiero hacer énfasis en esto. Uno no educa a nadie con el sentimiento. Por más videos que hagamos, que lo atropelló, que ahí quedó tirado, y la gente diga qué pesar, eso no nos ha llevado a que cambiemos la forma de actuar en la vía. Nosotros educamos con la razón. Cuando un individuo tiene razón, puede tener muchas cosas metidas aquí si le damos la educación. Por ejemplo, aquí hay gente que le apaga el carro y ya armó un taco. Y ese taco, él tiene que pensar que está afectando a mucha gente. Pregunta, ¿por qué se le apagó el carro? Inclusive aquí hay gente que le apaga el carro porque no le echó gasolina. Ya, ¿sí? Porque sabía que la batería estaba mala. Pregunta, ¿eso nos lo han enseñado en una escuela de conducción? ¿Sí? Más aún, los elementos fundamentales de lo que es la mecánica simple, cambiar una llanta. Por eso yo pensaría que esta discusión nos tendría que llevar a la raíz fundamental del hecho de movernos en una vía, educarnos. Y termino con esta, porque también el peatón debe educarse. Entonces uno va conduciendo un vehículo y el peatón se pasa por toda parte, ¿sí? Pregunta, ¿él sabe qué es una cebra? Hay peatones que le pregunta, ¿por qué no pasa por la cebra? Y él se queda mirándolo a uno como, ¿qué es una cebra?
¿sí? Por eso es muy importante que revisemos que ya países europeos han entrado en lo que realmente significa la educación. Finalmente, es un asunto de conciencia crítica, ¿cierto? De formación de conciencia. Unos breves tips, de pronto desde tu experiencia como antropólogo, desde toda esta formación de la antropología urbana misma, esos retos y desafíos que tenemos como sociedad, para que el día de mañana quien sepa que se sienta al salir, o sea, se sube a su parqueadero de su unidad o de su casa y dice, voy a empezar a conducir, ¿qué debería tener en cuenta? O sea, ¿a qué le debería apostar en términos de conciencia? Yo creo que lo primero es que conducir es un arte. Si es un arte, yo debo tener habilidad. El principal problema que tenemos es la falta de habilidad, no solo para conducir la moto, para conducir el vehículo. Miren, por ejemplo, la antropología dijo que teníamos visión estereoscópica, que podemos ver hacia adelante todo lo que tenemos adelante. Cuando alguien se choca, le dice al guarda o al abogado que viene de la aseguradora, no lo vi, y es un camión, y uno dice, ¿cómo no vio un camión? ¿Qué estaba haciendo? Ahora estábamos hablando de multifactores para accidentes, pero yo cuando me monto en mi vehículo yo tengo que decir, esto que voy a hacer es un arte, por lo tanto me debo divertir en este arte, debo llegar bien. Segundo, el cuidado de sí. Ese cuidado de sí es que yo debo llegar bien al sitio donde voy. ¿Por qué? Porque me están esperando para trabajar, porque me están esperando mis compañeros para una reunión, porque me está esperando mi esposa y mi hijo, ¿sí? Si yo tengo la idea fundamental del cuidado de sí, voy a descargar el cuidado del otro. Las vías hoy tienen un problema, y es que todo el mundo se le metió en la cabeza que él vive solo. La gente frena donde quiera. O sea, hoy, por ejemplo, con los sistemas de transporte en plataforma, lo que estamos encontrando es que la persona que va a llegar al sitio a recoger a alguien frenó ahí y a él no le metieron en la cabeza lo que nosotros aprendimos. Busca dónde estacionarte. Es decir, uno tenía que tener la visión dónde estacionarse para no afectar al otro. Uno debería tener en el carro un aviso que diga, no voy a afectar a nadie. Tercero, el respeto por el otro. Nosotros lo hemos vivido en la investigación sobre todo ello, peatón. ¿Por qué los grandes países del mundo, y esto es muy paradójico, la gente sale de aquí, va a Estados Unidos y viene diciendo, eso allá es cosa seria? La gente ve a un peatón y a 80 metros empieza a frenar. Aquí vemos un peatón ya sobre la cebra y aceleramos, porque allá me afectan el seguro por puntos y me afectan la licencia por puntos. Aquí nosotros no. ¿Cuánto hace que no vemos un guarda de tránsito en la calle? Un guarda de tránsito que me haga entender que hay normas y leyes. 4, las normas. Hagamos una pregunta, ¿por qué hay que pasarse el semáforo en rojo? ¿Por qué? O sea, esa es una pregunta que hay que entregarle a esta ciudad, a este país, a América Latina. Yo viví fuera de este país y me di cuenta que uno salía a las 2 de la mañana y todo el mundo estaba en la luz en rojo. Ya. Aquí nos dimos a la tarea de decir que qué miedo y que hay que pasársela. Aquí la gente sale de noche y dice, es más peligroso pasarse en verde que en rojo. La pregunta es ¿por qué? Porque nosotros decidimos no a la norma, no a la ley. Y siempre y cuando esto nos quedó de residuo de un trabajo que se hizo en Bogotá, que lo perdimos, nosotros deberíamos volver al lenguaje amable al conducir. Uno, por muchas cosas, se pasa un pare y el otro viene, ya lo va a insultar a uno y uno le dice, disculpe, fue error mío. Para que ustedes vean que el otro dice, tranquilo, ya. Esa idea tan humana de poderme relacionar con el otro a partir del lenguaje, nosotros la hemos perdido. ¿Qué tal que en un curso de conducción tuviéramos una clase dedicada a el lenguaje amable?
Eso sería una hermosura. Que la gente pueda decir, ve, yo puedo hablar con el otro. Iba conduciendo y un señor se entró en su moto por la derecha y yo iba a voltear, casi lo arrollo. Y venía con la niña y le dije a la niña, su papá no la quiere. Y la niña volteó y le dijo al papá, vio papi, usted no me quiere. Y el señor me dijo, disculpe. Sí podemos llamar la atención sin necesidad de la palabra, el grito, el bajarnos, lo que decía ahora el padre César, bajarnos con la cruceta, bajarnos con el machete, afectar el carro del otro, el motociclista que se quita el casco para quebrar el vidrio del carro del otro. Entonces nosotros tenemos entre manos una posibilidad muy grande. Las escuelas de conducción las tenemos que reformar para que sean realmente escuelas, porque nosotros no sacamos al mundo médicos que no sepan la carrera completa de medicina. Nosotros tenemos que sacar al mundo personas que sepan de manera clara, concreta y de una manera específica cómo conducir. Con estas reflexiones queremos dejarles a ustedes todas estas inquietudes. Miren, la afectación de un sistema de salud ante asuntos de movilidad, el ser capaz en un momento determinado de pedir disculpas, de entrar en diálogo con el otro conductor, de ponerme en la posición del peatón, pero también del que en un momento determinado ante el vehículo que yo tengo, puedo yo ejercer poder sobre él. Asuntos de seguridad, no solo pública, sino también de seguridad social en un momento determinado, de intervenir. Darme cuenta que cada vez más, cuando de manejar se trata, lo decimos en este espacio, antes de subirse al auto, ¿qué tal un respirar profundo, tomarnos un momento, de pronto una oración si somos cristianos, pero bastaría simplemente con decir, hoy voy a disfrutar del conducir y voy a entender que en este disfrute hay alguien que me espera y no tengo por qué agredir a otros por no salir a tiempo. La invitación que les hacemos a través de este espacio de opinión de En Rojo y Negro, a Juan Felipe, mil gracias con todas sus orientaciones desde la psicología, desde esa seguridad social y sobre todo lo que significa también desde gestión humana de nuestra universidad, lo que se hace para trabajar en asuntos de este tipo. A nuestro profe Hernán, con toda su experiencia desde la antropología urbana y sobre todo por esa parte humana que nos ayuda a entender que quien está frente al volante es un ser humano, pero también que a quien agredimos puede ser alguien que están aguardando en casa. Y por supuesto a ustedes, amigos y amigas, por permitirnos llegar a sus hogares, a sus diferentes lugares a través de este espacio de opinión. Los invitamos a que la próxima semana nos acompañen con un nuevo tema de interés para todos.